Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. La verdad, un honor estar acá en esta casa y poder hablar de una de las cosas que más hablo, que es sobre Brasil, lo cual no me extraña que estemos acá. Sí, porque la idea un poco es abordar la situación de Brasil con respecto a la estrategia y la situación en términos comerciales, de inversión y de desarrollo económico que hoy por hoy lleva a Brasil adelante. Y mi idea en este sentido es hacer un hincapié con respecto a la lógica de cambio en la estructura productiva que vivió Brasil ya en los últimos 20 años y cómo eso termina entonces explicando por qué Lula en la reunión Unión Europea-CELAC termina diciéndole a los europeos: yo no estoy de acuerdo en aceptar una cláusula ambiental para el acuerdo. Y eso tiene una lógica que tiene que ver con temas políticos, pero también con temas económicos. Y en ese sentido, cuando yo analizo Brasil, y siempre que puedo estar con colegas, digo, cuando analizás la estructura económica de los países de la región, y principalmente ya en el periodo a partir del superciclo de las commodities, lo que vemos es un proceso de primarización de la estructura productiva de ambos países, Argentina y Brasil principalmente, y ese proceso termina teniendo un impacto fuerte sobre cómo es la estructura política hacia adentro de ambos países. En ese sentido, entonces, como para empezar, me gusta siempre plantear un factor fundamental que es el siguiente. Cuando se crea el Mercosur, obviamente la idea era armar un mercado que tuviera un mayor intercambio de productos industriales, hacer una ampliación del mercado interno, y la verdad que se logró mucho. Muchos de los que están acá fueron parte para que eso pasara durante la década del 90. Gracias a Dios, pero ya a inicios de la década de este siglo, a partir de la irrupción de la demanda insatisfecha de materias primas, principalmente de China, pero después de Asia, con un precio internacional que estaba fuera de marco y de ciclo, porque tenías una tasa de interés en Estados Unidos que era negativa, eso te llevó a que vos empezaras a tener un crecimiento de la demanda comercial hacia Asia, que cada vez fue más fuerte, y eso llevó a que vos introduzcas en el proceso comercial interno entre Argentina y Brasil un agente externo que tiene un poder tan fuerte que lleva a que vos tengas mucho más mirada en tu comercio hacia terceros que al comercio intra-Mercosur. ¿Y eso por qué lo digo? Por dos factores fundamentales. En primer lugar, el comercio industrial, salvo por el sector automotriz, que además está por fuera del Mercosur, tiene una lógica propia y es manejada por multinacionales de los dos lados, pero después cuando vas al comercio real de lo que queda, no te queda mucho arriba de la mesa, te queda bastante poco, ¿sí? Ni que hablar de que si yo veo los volúmenes están golpeados. Ahora, cuando yo miro a toda Sudamérica o a toda Latinoamérica y pregunto, salvo por México, ¿quién es el gran tractor de ese comercio y generador de los dólares para que vos lleves adelante ese modelo redistributivo? Y es Asia. La realidad es esa. Entonces, vos tenés durante esos 20 años que configuraron una estructura política en Brasil también, con el surgimiento del Partido de los Trabajadores como una opción real política, y esa lógica de dos partidos de élite, el PT y el PSDB, que disputaban presidencias, y un PMDB que en realidad lo que disputaba era la posibilidad de darle gobernabilidad al que estaba, y eso duró durante 20 años. Vino la pandemia y entraste en un proceso de reacomodamiento de todo eso. Sin embargo, lo que creo que es importante considerar es lo siguiente. Cuando yo miro hoy la estructura económica de Brasil, ¿qué es lo que veo? Veo a la principal economía exportadora de agroalimentos de Sudamérica, con una frontera productiva que aún no sabemos dónde va a llegar. La realidad es esa. Si uno solo mira lo que se llama la región del Mato Piba, que queda en el norte de Brasil, la región de Mato Piba tiene 2 veces el tamaño de la provincia de Buenos Aires y está todavía en expansión. Entonces, hoy, si vos le preguntás a un brasilero, ¿dónde está la frontera agrícola? Nadie sabe. La frontera todavía está yendo, no es como en la Argentina. En Argentina la frontera está. Vos mejorás en productividad, pero no hay más hectáreas para agregar. En Brasil las hectáreas se están agregando todavía, y la zona marginal, que no impacta en términos reales sobre el Amazonas, todavía está para ser desarrollada. Eso en primer lugar. Con lo cual te lleva a que vos tengas, en primer lugar, una base estructural en términos de generación de divisas basada en la exportación de agro. La segunda es que Brasil se ha transformado en el gran mercado energético de Latinoamérica.
Porque acá todo el mundo habla de vaca muerta, etcétera, bla, 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 pero ojalá vaca muerta generara la inversión directa extranjera que genera el offshore en Brasil. El día que pase eso empezamos a hablar. ¿Por qué? Porque si vos hablas con cualquier empresa hoy por hoy, a nivel regional, que sea un directivo de una empresa prestadora de servicio especializado, el sector petrolero, le preguntas, ¿dónde está el negocio en Latinoamérica? Te va a decir en Brasil, no te dicen en Argentina, ni en México, está en Brasil. Y eso se debe a dos factores fundamentales. Primero, el desarrollo del offshore, que genera inversiones mucho más grandes, y aunque fue golpeado con el proceso de todo lo que fue la crisis de Petrobras, la realidad es que sigue siendo un ancla principal para el desarrollo energético en la región. Y en segundo lugar, Brasil ha tenido una estrategia de atracción y desarrollo de mercado de energía renovable muy, muy agresivo, ¿sí? Con proyectos muy grandes. Estamos hablando ahora de que en Brasil, en el nordeste, se está desarrollando proyectos de parques eólicos offshore, algo que es una novedad para toda la región. Entonces, ahí tenés el segundo factor. El tercer factor histórico también de Brasil es que es un gran productor de mineral de hierro. Entonces, cuando vos ves esos tres ejes, y entonces vos preguntás, ok, ¿y qué queda entonces? Queda que vos tenés una economía brasileña que si vos mirás los 92.000 millones de dólares de inversión directa extranjera generada el año pasado y buscás los rubros asociados, esos son los rubros que más generaron demanda de inversión. Entonces, por comercio o por inversión, nuestra región y Brasil también son países que se están estableciendo a nivel internacional en una estrategia de comercio y exportación de productos donde la cadena de valor, obviamente acá nadie está diciendo que yo estoy exportando solo bolsa de arpillera, porque siempre quedaría en la cabeza de la gente bolsa de arpillera con maíz adentro. No es eso, porque la cadena de valor del sector agro tiene mucha industria, tiene mucha tecnología adentro, pero sí es real que pensar que la industria metalmecánica antigua, como nosotros la conocimos, es la base del crecimiento de las economías nuestras, basado en lo que es hoy por hoy una necesidad de apertura de comercio para con el mundo, no, no es real. No es real. Y eso uno lo ve cuando vos llevas adelante estrategia de negocio en Brasil. Eso es así. Entonces, dicho eso, ese proceso terminó anclando determinadas cosas que fueron cambiando en Brasil. Y acá me meto un poco en el tema político, pero después solo para dar un contexto. Después me meto en el económico. Tal cual. Que fue cómo instituciones fuertes como la Fiesp o la CNI fueron perdiendo peso en la estructura política brasileña en favor del surgimiento de la bancada ruralista, que hoy por hoy es el sostén de cualquier gobierno en Brasil, no importa el color que venga, eso. El famoso centrão en realidad termina teniendo menos agenda estructural que la propia bancada ruralista. En segundo lugar, empezás a poder ver cómo Río de Janeiro tuvo un cambio en términos de perfil político y económico hacia dentro de Brasil al transformarse en la capital de la energía en Brasil. Y eso era algo que antes nadie disputaba nada en términos internos en Brasil a San Pablo. Sin embargo, hoy estamos hablando de ejes donde empiezan a surgir otros espacios que son importantes de considerar al menos, cuando vos ves la geografía económica y política. Y entonces, en ese sentido, la política exterior que termina planteando el gobierno de Lula después de una elección que fue el año pasado reñida y rara, es una política exterior que es imposible de pensarla sin las necesidades que tiene hoy por hoy Lula hacia adentro de conseguir los acuerdos para poder al menos pasar la ley que diga los ministerios que yo creé están creados, pero todavía no están. Y entonces viene como anillo al dedo la posibilidad de que la Unión Europea-Mercosur, el presidente francés y Lula discutan acerca de una enmienda al acuerdo con relación al tema ambiental. ¿Por qué? Porque el gobierno del Partido de los Trabajadores, que empezó este año con un discurso mucho más duro, han salido todavía de campaña, que todavía no lograba bajar de campaña y que no lograba todavía hacer pie, hoy se está encontrando y está empezando a evaluar nuevamente la posibilidad de una apertura de conversaciones con el sector del agro de otra manera. Entonces, que esto caiga dentro de la agenda como un factor de defensa de la producción es algo que obviamente genera rédito interno fuerte
Y eso lo vemos, pues lo veo yo en mis viajes con la oficina que tenemos en Brasil, con el sector. Dice, che, está bien eso. Y eso me parece que es algo que él debería hacer, porque muchos en la oposición estaban esperando que él diga no, que él comprara un discurso ambientalista delirante. No pasó. Pasó lo que tenía que pasar, pragmatismo puro arriba de la mesa y salir a comprar voluntades. Voluntades que son necesarias porque si no la bancada ruralista no te aprueba nada, considerando además de que sos dependiente del presidente de la Cámara de Diputados para poder llevar adelante cualquier política pública hoy en día en Brasil. Entonces, dicho eso, y tomando el marco de referencia Unión Europea-Mercosur, Unión Europea-CELAC, yo creo que cuando vos mirás la agenda económica de la región, vos tenés varias cosas que tenés que considerar. En primer lugar, que México está completamente desanclado del resto de la región. Y está desanclado del resto de la región por dos factores fundamentales, y uno, que el gobernador de San Pablo no se cansa de decir, que es, nosotros tenemos que el gobernador de San Pablo siempre dice, hay que llevar adelante una serie de reformas, porque si no, toda la lógica de reshoring que se está dando hoy por hoy a nivel global, se la está llevando México y no Brasil. ¿Cuánto de eso es verdad? Hay que ver, pero la realidad es que México, al transformarse en una plataforma de entrada al mercado norteamericano, le está dando mucho más posibilidad de desarrollo de una industria hacia el mercado norteamericano, que lo que puede ser Brasil en la lógica actual de como es sustitución de importación. Y eso es real. Y por eso mismo, el único interés que tenían los mexicanos en la reunión Unión Europea CELAC era que ahora en 2-3 meses están renovando el acuerdo de TLC con la Unión Europea y seguir siendo ellos una plataforma para que todo el mundo pueda pensar en entrar en el mercado norteamericano, y quién sabe también que México se transforme en una especie de tigre americano por el desvío de inversión de Asia. Entonces, tenés por un lado México que está desanclado, y después tenés al gran mercado que es el Mercosur, que no logra encontrar un espacio sobre ese acuerdo firmado en el 2019, que tiene que salir, pero que no encuentre el espacio para que salga. Y la realidad es esa. Y la pregunta que todos se hacen es, el acuerdo tiene bastante equilibrio en varios de los factores que fueron negociados, pero la realidad es que cuando vos mirás el comercio internacional de Sudamérica, Asia es el actor, no es Europa. Entonces, ¿cuánto realmente puede tener la Unión Europea con Europe Gateway, etcétera, para decir ahora no, llego acá, te voy a dar 45.000 millones de dólares? Peanuts. Estoy pensando, el Gateway general que fue lanzado hace 1 año y medio es de 300.000 millones. Solo África se lleva 150 y nosotros 45 en una distribución de un montón de proyectitos perdidos por toda América. Y con eso quieren comprar o conseguir una mejora en la posición, no tiene ningún sentido práctico. La realidad es esa. Porque cuando vos mirás el sentido práctico en términos de inversión y comercio, la atracción hoy por hoy de la estructura económica que tenemos en la región está pensada en exportación de materias primas, principalmente a Asia, y eso es una realidad. Entonces es complejo pensar en cómo reestructurar esa lógica de un comercio balanceado con la Unión Europea cuando tenés semejante demanda que termina estructurando tu forma de producir y por ende tu forma de estructurarte políticamente. Pero la realidad es esa. Hoy por hoy, ¿es posible pensar de vuelta en la lógica Mercosur en base a lo que ustedes fundaron? No, bajo ningún criterio. ¿No? Bajo ningún criterio. Entonces, lo que yo creo, como para dar cierre a esta primera parte y traer a esta reunión, es que en realidad vos lo que tenés hoy por hoy es una fuerza que está impactando fuertemente sobre la estructura de generación de negocios. Cuando vos vas a San Pablo y preguntás a Argentina, ¿está en tu agenda? No está. Y el que te dice que está mintiendo, salvo por aquellos que tienen algún tipo de inversión colocada acá, pero el empresariado normal está mirando a otro lado. Y eso también es real. ¿Tenemos nosotros una participación en el comercio en términos industriales? Sí, pero si yo saco, vuelvo a insistir, al sector automotriz y en la cadena, no tenés una agenda real, ¿sí? Y los grandes tractores de inversión están dados en ambos países, porque el litio genera inversión en Argentina. ¿Para dónde sale? Porque el petróleo genera inversión en Argentina. ¿Para dónde sale?
La realidad es esa. Y no me vengan con esa historia del gas a Brasil a través del gas boli, no sé qué. No, realidad es. Entonces, la realidad es esa. Entonces, tenemos que ver cómo analizar esa relación entre ambos países, cuando ambos países están desanclados también entre ellos, más allá del sector automotriz que tiene vida propia, y que toda la inversión y el desarrollo y el pricing y la generación de dólares y de básicamente el superávit está dado por la exportación de materia primas a Asia. Sí. Esa es la gran incógnita que nadie quiere tocar con respecto al acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Y entonces Lula, nada, no creo que esté encontrando una respuesta a eso, pero sí está encontrando algo de qué valerse para generar una mejor relación con la bancada ruralista hacia adentro y con muchos de los gobernadores que son oposición. La realidad es esa también. Así que bueno, nada, dejo por acá nomás. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la academia y a mi amigo Alberto Rodríguez Giavarini, y a ustedes los conozco a todos. A vos no te conocía, nada más. Al resto, a todos. A vos de nombre y de leerte. Interesantísimo espacio. Como decía el filósofo de la televisión, que decía antes de hablar que sería decir unas palabras. Entonces, además del agradecimiento, aclaración metodológica muy cortita. Y ustedes conocen mucho Brasil y las relaciones entre Argentina y Brasil, todos quienes están aquí, así que coincidan tal vez conmigo en que, y coincido con Gustavo en lo que hizo como metodología también, digo, es imposible analizar la política exterior de Brasil sin conocer Brasil o sin meterse en Brasil. Digo, en general pasa con cualquier país, pero me parece que la tendencia en la Argentina sucede con los Estados Unidos también. Bueno, varios de ustedes estuvieron en Brasil y en los Estados Unidos, o sea que saben de qué hablo. Estuvieron como destino diplomático. A Jorge Hugo lo conocí en Brasil hace unos cuantos años, por ejemplo, digo, para poner un caso nada más. Y de la Argentina no hablo en general la opinión pública, digo, la dirigencia política no conoce Brasil, no sabe cómo funciona el Congreso, no sabe lo que acaba de comentar Gustavo sobre cómo se forja una alianza, no sabe cuál es el sistema de votación, cree que es como la Argentina, que entonces uno obtiene la mayoría y ya está. Y resulta que sobre 500 y pico de diputados, el Partido de los Trabajadores en su mejor momento llegó a 112, nada más. O sea, casi un quinto, hoy no llega ni siquiera a eso. Y no tiene mayoría, ni siquiera la mayoría amplísima del frente electoral que Lula creó con Alckmin para ganar las elecciones. Entonces, si no se entiende eso, por eso coincido con Gustavo, no se entiende nada. Porque entonces uno cree que Brasil es como la Argentina y está esa cosa de comparar que, nada, estamos a la misma hora, entonces si es la misma hora aquí en Río de Janeiro, en San Pablo, todo debe ser igual, el sistema político funciona lo mismo. Lo mismo sucede con los Estados Unidos. Yo recuerdo, digresión muy rápida, una conversación con Luis Mayra, con Lucho Mayra, cuando fue embajador en la Argentina. Lucho se había exiliado en México. Un día le pregunté por qué se había dedicado a estudiar Estados Unidos. Y me dice, mira, a los 24 años yo era diputado allendista en Chile. Y combatía, por supuesto, al imperialismo norteamericano. Cuando llegamos al exilio, después de un golpe del que está por cumplirse un aniversario redondo, después de un golpe auspiciado por los Estados Unidos, resulta que empezamos a ver entre los intelectuales exiliados y ninguno había leído siquiera la Constitución norteamericana. O sea que lo que combatíamos no lo conocíamos. Bien, con Brasil no hablo de combate, pero tampoco lo conocemos, o no lo conocemos como promedio. Por eso coincido con el enfoque que hizo recién Gustavo, metodológico. Yo creo que no se entiende la política exterior de Lula sin entender hoy la necesidad de Lula en cuanto a proyección interna. No voy a repetir la parte económica con la que básicamente coincido el enfoque, no voy a repetir porque ya Gustavo lo dijo, pero me meto entonces en política. ¿Cuáles son las necesidades urgentes? Guillermo o Florencia me avisan. A ver, me estoy fijando el tiempo. ¿Cuáles son las necesidades urgentes de Lula? Recordemos una cosa que no está de más recordar. Asume y a los pocos días sufre un intento de copamiento, de golpe de Estado, de sublevación, de conspiración, o todo eso junto. Digo, y cuando uno ve lo que pasó y ve las imágenes,
se da cuenta de que eso no era chiste, como que no era chiste de ninguna manera la forma en que eso llegó a pasar. Es decir, no fue grave solamente lo que pasó, sino que llegara a pasar. Eso significa copamiento del Estado, copamiento de los servicios de inteligencia y militarización, que fue una de las características del gobierno de Bolsonaro. Jefferson Miola, un periodista gaullo, llegó a certificar, y él dice que hay más, llegó a certificar que en Brasil durante el gobierno de Bolsonaro llegaron a designarse 3.000 militares en puestos, no del Ministerio de Defensa, sobre todo en puestos que tienen que ver con lo que en la Argentina se llama fierros. Digo, las secretarías administrativas, o económico-administrativas o administrativo-financieras de las grandes empresas y de los ministerios. ¿Cuánto de eso queda? Jefferson lo está buscando, pero en su momento él certificó 3.000. Su hipótesis es que eran 6.000. El Estado brasileño, el Poder Ejecutivo brasileño, el Poder Federal, el Gobierno Federal es monstruoso en términos de tamaño, pero por más monstruoso que sea, imaginarse 3.000 cuadros técnicos, algunos de primer nivel, en áreas de decisión, es un número significativo y además representa políticamente algo, como representan políticamente algo, y lo acabamos de ver porque hubo un asesinato ayer, el crecimiento de las milicias en Río de Janeiro, que es algo relativamente misterioso. Las milicias son narco, las milicias son paramilitares, son las dos cosas al mismo tiempo, son solamente una mafia de control de la favela que además, como los narcocolombianos, ejerce una suerte de ministerio, entre comillas, de desarrollo social y de protección, es decir, protección, impuesto y chantaje, o es todo eso junto. Tal vez sea todo eso junto, pero no hay investigaciones muy serias, por lo menos hasta donde yo puedo ver, no hay todavía investigaciones muy serias al respecto, en el propio Brasil. No hay, no lo hay periodísticamente y no las hay académicamente. Entonces digo, ahí hay una marca de comienzo del gobierno de Lula también en política exterior. Hay una obligación de redemocratización, recordemos en política exterior, les pido que tomen esto a título personal y no como expresión, usted tiene más experiencia que yo en esto, y no como expresión del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en alguna cosa quiero ser franco, digo, yo me acuerdo de haber leído un paper, después el propio Bolsonaro lo enmienda con la designación de Francia, pero recuerdo haber leído un paper de cuando todavía Ernesto Araújo no era canciller, y yo no recuerdo en América Latina Democrática, y estamos hablando desde hace 40 años, en Brasil estamos hablando desde el 85 en todo caso, en Uruguay desde el 85, en Chile desde el 90, digo, son unos cuantos años en todos los casos. Yo no recuerdo haber leído en Democracia un paper, lo tengo por ahí, y lo editó, me parece que la Fundación Magalhães, me parece. Guimarães, perdón. Un canciller que dijera que en 1789, es decir, él no lo dice, pero en 1789, y uno sabe de la escuela primaria o secundaria que es la Revolución Francesa, y él dice que en ese momento se rompe la relación entre la política y Dios. Esto está textual. Digo, todos recuerdan ese artículo porque es un artículo trampista. A mí no me impresionó el trampismo de Araújo porque era casi estar a la moda en ese momento. Me impresionó esa otra parte que era absolutamente preconciliar, como si uno leyera un texto, y ustedes saben que en Brasil eso tuvo existencia real, más que aquí, que era un grotesco en la avenida Figueroa Alcorta, de tradición, familia y propiedad. Que no es la iglesia, por supuesto. No, es una organización fascista, no estamos hablando de la Iglesia Católica, obviamente, estamos hablando de una organización que quería influir dentro de la Iglesia Católica y que influyó sobre todo en San Pablo. Así que llegamos a ese extremo, por eso cuando hablo de desmilitarización y de redemocratización con objetivos de Lula, también me refiero a estos elementos que me parece que hay que tener en cuenta. Y el refuerzo del papel de la presidencia, que en Brasil siempre fue importante. Hay casi, no sé si es una paradoja, pero por lo menos es una característica. Por un lado, en Brasil es necesaria la política permanente de alianzas,
Y por otro lado, la presidencia es fuerte. Ahora, la presidencia no es fuerte eternamente como ninguna presidencia del mundo. La presidencia es más fuerte al principio, como en cualquier lugar del mundo, cosa que los presidentes y las presidentas argentinos y argentinas conocen perfectamente. Pero en cualquier lado, o sea, si no hace falta que llegue el momento del lame duck. El lame duck es cada vez en todo el mundo una perspectiva más cercana, mucho más cercana. Y esas alianzas son más, digamos, el poder de influencia relativa para formar las alianzas de gobierno, ya no hablo de la alianza electoral, sino de la alianza de gobernabilidad, como decía Gustavo, son más efectivas al principio que después, porque el voto está más fresco, aunque haya sido una elección de resultado apretado, con balotaje y sin el margen de las elecciones anteriores de Lula o de la propia Dilma. Aunque haya sido así, el poder vale más al principio y el empuje también. Sobre todo cuando Lula produce desde el punto de vista político y desde el punto de vista del impacto nacional e internacional, y ahí me parece que también juegan las dos cosas juntas, Lula produce un efecto resurrección. Resulta que del presidente que había sido tapa de The Economist en algún momento, como al estilo Mandela, porque esa había sido la comparación del Lula 1 y Lula 2, era Mandela, para una buena parte del mundo, con un canciller que había sido considerado por Time el mejor o uno de los mejores de la historia mundial, Celso Amorim, hoy consejero de Relaciones Internacionales, fallecido mi gran amigo Marco Aurelio García. Resulta que ese presidente o ese expresidente estaba desahuciado. No voy a hacerles la historia que conocen bien, o que conocemos bien y deberíamos conocer mejor. Pero la historia del Lavallato es la historia. Pónganle lo que quieran, digo, había pruebas, no había pruebas, por lo que yo estudié, no había pruebas suficientes, y para lo que sería la Corte Suprema de Brasil, que es más importante que mi opinión, tampoco hubo pruebas suficientes y Lula queda, en parte por razones jurídicas, y creo que en parte por razones políticas, queda rehabilitado después de la prisión. Pero queda rehabilitado y vuelve a ser candidato, y gana a los 77 años. Y cuando gana, vuelve la épica de Lula, que es la épica que coincide en las clases de Lisen. Yo lo descubrí un día leyendo una biografía que si no leyeron recomiendo. Es una de las primeras biografías de Lula, no es la última, para mí es la mejor, de Denis Paraná, que se llama Lula, el hijo de Brasil, que está en castellano y está en portugués. En castellano creo que del Ateneo, en portugués no recuerdo, y en alguna edición, si alguno lo quiere, yo lo debo tener en alguna edición conseguida por allí, digamos también. Y cuando uno ve eso no está en el libro, eso me pasó un día mirando la biografía de Lula, es increíblemente paralela a la historia de Brasil del siglo XX. Nace en el Sertão, en el semiseco, en el semiárido más grande del mundo, o uno de los más grandes del mundo, creo que el primero. En la biografía cuenta que había dos problemas, uno era el hambre y el otro era la sed. Dice, y además las pocas veces que llovía la casa se inundaba, pero no llovía casi, o sea que el problema era el hambre. El otro problema era si el padre lo mataba o no lo mataba. La madre huye, después de separarse del padre, del hambre y de la sed al mismo tiempo. Huye, ¿qué quiere decir huye? Emigra a San Pablo. Ahora, ¿cuándo es la emigración a San Pablo? En la época desarrollista de Brasil. ¿Cuándo termina Lula de ser tornero? Que es lo que cuando ustedes recuerdan, cuando asume por primera vez el 1 de enero del 2003, dice, mi mamá siempre quería un diploma, el diploma que yo tenía era el de tornero, y ahora, y lo muestra, dice, nunca ella imaginó, y yo tampoco, que el diploma que iba a tener es el de presidente de Brasil. Y cada tanto lo repite eso. Y es tornero en la época de apogeo del desarrollismo brasileño. Y funda el PT y lidera a los mecánicos brasileños, que en realidad, en términos argentinos, digo, también hay que hacer algunas traducciones. Los metalúrgicos brasileños son el ESMATA más la UOM. Son el ESMATA más la UOM. Digo, es el viejo sueño de la UOM, en realidad ese viejo sueño de la UOM. Ese el ESMATA con la UOM, es decir, los dos sindicatos industriales más importantes de Brasil,
en la época de apogeo de la industrialización brasileña, que además de todo es una industrialización de base extranjera, no nacional, en ese momento, automotriz. Se liga con lo que decía Gustavo antes. Es decir, la matriz automotriz, y no estoy haciendo juego de palabras, esa matriz está en el origen del desarrollo sindical brasileño y de la fundación del Partido de los Trabajadores en 1980. Solo le llevó 23 años al PT llegar a la presidencia. Es poco históricamente. Es poco históricamente. Eso más derrotas, aprendizajes, dictadura y una cosa a la que Lula vuelve. Digo, a mí me parece que no hay una repetición, pero claramente hay un aprendizaje. Y también esto se aplica a la política exterior porque en eso los objetivos hoy son comunes. El movimiento Directa Ya está liderado, o aparecen como líderes 3 personas. Uno es Ulises Guimaraes, que es el verdadero maestro político de Lula, reconocido por el propio Lula esto, que cuenta anécdotas al respecto, como que Guimaraes le dijo, una vez que Lula dijo, no me acuerdo cómo era en portugués, pero en argentino sería, aquí está lleno de boludos hablando del Congreso, y Guimaraes le dice, tenés que aprender algo, Lula lo cuenta esto, tenés que aprender algo, aquí los boludos no llegan. Es otra cosa, pero aquí no llegan, dice, nunca subestimes al adversario político. Lula mismo cuenta ese tipo de cosas. Bueno, resulta que Guimaraes Lula, como el aprendiz, digamos, y Fernando Henrique Cardoso es Directa Ya. ¿Y cuál vuelve a ser la coalición con Fernando Henrique? No sé si ya llegó a los 90 o pasó a los 90. Pero está por ahí, ¿no es cierto? 92. Claro, por eso. Bien. ¿Cuál es la coalición que gana con Lula y Alckmin? Es la misma, en parte, no es lo mismo, pero vuelve esa convergencia. ¿Por qué vuelve esa convergencia? Por la famosa frase quizás de no los une el amor sino el espanto, pero en política eso es muy importante, eso no es desdeñable. La política no es la pareja o el matrimonio, es una cosa diferente. No los une el amor sino el espanto, y aquí el espanto era un Bolsonaro 2. A tal punto, que por eso marqué antes, a tal punto que durante el propio gobierno de Bolsonaro, el ministro tal vez más ultraliberal de economía, de la industria de Brasil, no rompe el Mercosur, no se reconecta al Fondo Monetario, no hace ninguna de las dos cosas. Está bien que Brasil tenía un nivel de reservas que la Argentina no tenía ni de lejos, eso está clarísimo, pero nunca estuvo en los planes, E influye también en el cambio de canciller, porque había que adaptarse a la realidad, y lo otro ya chocaba con la realidad, o con una parte de la realidad, si ustedes quieren. Entonces lo que hay es refuerzo de alianzas internas, y hay lo que alguna vez el propio Celso Amorim definió como Brasil tiene que tener una política activa y altiva. Y resulta que Celso Amorim es hoy el consejero personal para Relaciones Internacionales de Lula, y nuestro amigo Mauro, ex embajador en la Argentina, o sea, un gran conocedor de la Argentina, es el canciller después de haber sido, ya en época de Itamar Franco, la mano derecha de Celso Amorim en la Cancillería brasileña. De conclusión muy rápida y voy terminando, o en todo caso señalamiento de algunos casos, de algunas cosas para que queden por lo menos puntualizadas. ¿Dudas sobre el futuro económico de Mercosur? Sí. ¿Dudas políticas? No. Lo que hay es una decisión de preservar. ¿Cómo se relanza económicamente? Es un tema que, coincido con Gustavo, depende del nivel depende de las políticas económicas internas y del andamiaje internacional que pueda tener en un mundo que es, encima de todo, cada vez más inestable y más fragmentado. O sea, no es ni siquiera el mundo global de los 90, y no es ni siquiera el mundo global del 2005, con todas las discusiones que se pueda tener. Yo tengo mi posición, que es bastante obvia, sobre el no al ALCA del 2005, pero más allá no hablo del acto, sino de la decisión de los presidentes, eso estaba relacionado con la emergencia del comercio con Asia. No era un saludo a la bandera, digamos, a ninguna bandera, eso. Después está la parte folclórica, pero la parte esencial
la verdad era la otra. Hoy la situación es distinta, pero no solo es distinta, sino que es incierta y es imprevisible. Entonces lo que hay básicamente, me parece, la base de la política exterior brasileña es el activismo, la proyección de esas alianzas internas, y al mismo tiempo la búsqueda, y me meto en lo tuyo rápidamente, la búsqueda de nuevo, con la política que Lula ya hizo, sobre todo en Lula 2, que es la ampliación de la demanda agregada vía el objetivo, de nuevo, de que los brasileños coman 3 veces por día, que fue la consigna de la campaña de del 2002, perdón, y vuelve a ser la consigna del 2022. Eso significa circuitos de comercialización interna, eso significa relacionar a los productores del MST con la provisión a las escuelas, y también tiene un componente de factor de estabilización política con el propio MST como el ala izquierda de la alianza triunfadora. Último tema, y con esto cierro, no dando agotado nada. Justo acaban de producirse 2 cosas. Una, la que nombraba Alberto antes. Brasil asume, y el propio Celso asume, y Lula también antes, un papel de actor internacional principalísimo con el caso Ucrania, y luego la posición es, más o menos Lula lo dice así, hasta que no tengan disposición, hasta que no se cansen de la guerra, que esa es la frase textual, hasta que no se cansen de la guerra, me parece que los países que queremos la paz no tenemos nada que hacer, y hay una discusión en la que justamente participa el propio Zelensky ayer, que es lo que decía Adalberto. Y la última cosa que está sucediendo ahora, que me parece que es una movida geopolítica por un lado, y que también es una movida geopolítica en América Latina, y también es una movida internacional. Estamos justo durante la cumbre de la Amazonia, convocada por Lula por primera vez en los últimos 14 años. Amazonia es geopolítica interna, y es, ojo, alguna vez me lo explicó un embajador brasileño, querido, nosotros no nos metemos en Perú, pero nuestra frontera es muy larga con Perú. Nos interesa más la estabilidad que la inestabilidad en Perú. Es decir, que discutir Amazonia es discutir la estabilidad peruana sin decirlo, y es al mismo tiempo dar una señal a Europa y al resto de los países de que Brasil es acreedor climático en todo caso, y la cifra es, creo que hablan de $5.000 millones, ¿no es cierto? Pero bien, es Amazonia, ok, la Amazonia significa estabilidad, y discutamos en todo caso con ustedes cadenas de valor, y si el acuerdo con Europa va a ser que los franceses nos exijan tanto que pase a ser una coartada para seguir comprando productos de los agricultores franceses y ninguno de un agricultor argentino, cosa que ustedes, diplomáticos, ex cancilleres, conocen muy bien. Una última cosa que a mí siempre me gusta hacer. Yo no soy la agradecida de Alberto acá, sino que a mí siempre me gusta remarcarlo esto en público. Yo a Alberto le tengo un enorme respeto y un enorme cariño, y digo 3 cosas nada más. Una, es uno de los artífices de que las abuelas de Plaza de Mayo pudieran acceder a documentación a la que no se puede acceder en los Estados Unidos. 2, una noche fue partícipe, frenó un golpe en Paraguay. Algún día contaremos la historia. Algún día contaremos la historia. En una madrugada. Y la tercera cosa que no me contó él, la tercera cosa es que el 20 de diciembre del 2001 es una de las personas que vio que por esa vía iba a haber muertos y que esa vía no debía seguirse. Otros quisieron seguirla. Bueno, así que gracias, pero quería recordar eso. Y gracias y disculpas. Sí, por favor. No. Es necesario. Por la grabación, me parece. Lo que quería decirles, sacarte el conocimiento, brillantes exposiciones, brillantes. Lo último te lo agradezco y son anécdotas de la vida. Todo este desarrollo de Brasil se hizo con un modelo económico que va evolucionando, pero dentro de equilibrios macroeconómicos absolutamente manifiestos, fuere cual fuere el gobierno.
no se equivocaron nunca en que la seriedad es la condición básica para después discutir hacia dónde vamos. Y que la aritmética es una ciencia bastante elemental y se recomienda usarla. Al comienzo de Lula tuvimos alguna duda sobre el Banco Central. A las 3 semanas no teníamos ninguna duda. Brasil sigue siendo un país referencial y serio. Nada, eso solamente quería comentar. La verdad es que fue muy interesante y me toca el tema y la conversación de esta tarde en esta casa. Martín es muy conocido, profesor en el Licen. Yo tengo una pregunta para el economista y después alguna reflexión para la parte política. La pregunta para el economista es que clama al cielo que Brasil tenga 350 o 370 mil millones de reservas y nosotros cero. Y he visto que en Brasil se discute un tema que tiene menos vigencia en Argentina, que es la tasa del interés que el organismo COPOM, que es el Comité de Política Monetaria, va decidiendo. Entonces, yo he visto hace pocos días que la inflación en Brasil es 3.5, 5% anual y la tasa de interés es 13.5 y que Lula, que me acuerdo cuando yo estaba en Brasil, que el ala izquierda de su partido le criticó que había conversado con Roberto Campos y dijo, yo les digo a los caras de la izquierda, yo aprendo más conversando media hora con Roberto Campos que 5 horas con ellos, que sé que todo lo que me van a decir. Y ahora discute con Roberto Campos Neto el tema de por qué Brasil tiene tan alta la tasa del interés. Y mi pregunta es, ¿tiene relación esto que estoy hablando con el hecho de que la Argentina tenga 0 reservas y Brasil 350 mil millones de dólares? Esa es una. Para la política, los dos países van, es decir, es lo más probable que en la Argentina también haya cambio de gobierno, como lo hubo del bolsonarismo a Lula en Brasil. Acá vamos a tener un cambio de gobierno con menos nitidez ideológica, porque el presidente es un poco de Zelig, un poco confuso, que tiene un discurso para cada uno de sus... las personas, cuando estabas con Putin dijo que iba a ser la puerta, después cuando está en Estados Unidos dice que es 100%, es decir, no tenemos nitidez ideológica, porque el peronismo tal vez es muy maleable, incluso tenemos una campaña con un ministro de Economía que está defendiendo la supervivencia del gobierno. Somos un caso interesante. Un profesor nuestro que es de la Balse acuñó una frase para lo que sería una política exterior argentina. Dijo, amigo de todos, aliado de ninguno. Que tiene un entroncamiento con el viejo dictum de la tercera posición del peronismo también. Es decir, tratar de estar en más de un lugar a la vez para la Argentina es importante porque somos un país que tiene intereses con centros de poder que divergen mucho ideológicamente. Entonces esa es la otra pregunta para comentar. ¿Es posible una política exterior común con Lula y un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta la relatividad del Mercosur como instrumento? No sé si el mercado único entre Brasil y Argentina cambia mucho los datos de los números de nuestra economía, pero el Mercosur se ha mantenido y se sigue, nadie dice tiene que desaparecer el Mercosur, pero pareciera que es menos importante de lo que fue cuando en las etapas iniciales. Bueno, esos son mis comentarios. Muchas gracias.
¿Qué hago con el micrófono? ¿Va para allá? Bien. Una anécdota personal, cuando estudié finanzas en Getúlio Vargas. Primero, vos solo podés tener una política monetaria al estilo Copón si el peso que tiene el crédito del sistema financiero en tu economía supera el 70-80%. Entonces Brasil tiene el 80%, la Argentina el 15%. Entonces, vos tenés una política monetaria restrictiva, entonces tiene impacto en la economía. ¿Por qué? Porque justamente la economía está muy bancarizada y financiada. Dicho eso, hay que recordar 2-3 cosas. Hay algo que el ministro de Bolsonaro, el ministro de Economía de Bolsonaro, decía que tenía razón, que era lo siguiente. El sistema económico que generó el Plan Real estuvo basado en sostener el carry trade financiero a cualquier costo. Y eso significó siempre Brasil ha sido un país de tasas positivas, cosa que la Argentina no conoce, o sea, tasas por arriba de la inflación, y tasas altas por arriba de la inflación. ¿Para qué? Para sostener los dólares siempre dentro del mercado. ¿Ok? En ese sentido, el ministro siempre decía, para que vos puedas tener una lógica de desarrollo económico e industrial más fuerte, vos tenés que lograr invertir de alguna manera eso, para que no tengas tasas tan altas. Pero eso solo viene de la mano de un Estado que no sea un elefante como es el Estado brasileño, al estilo argentino. Primer tema. El segundo tema, Brasil sufrió los mismos problemas que la Argentina en la década del 80, inicio de los 90, todos ustedes lo vivieron. ¿Sí? Ahora, como vos decís, es tal cual. Brasil, con Lula, sin Lula, me acuerdo del Finneto siendo uno de los voceros del gobierno de Lula, también siempre mantuvo una estrategia de tasas positivas y de carry trade frente a los fondos financieros internacionales. Entonces, vos tenés déficit, porque Brasil es un país de superávit fiscal primario, pero no real, una deuda interna fuerte, pero en reales, y hace con que la gente no busque el dólar. La gente vive en reales. Y ahí yo traigo una anécdota que siempre cuento, vos ya la conocés, pues la he dicho más de 1000 veces. Yo estudié finanzas en el Getúlio Vargas, y me fui, estaba ya viviendo, la Getúlio queda ahí cerca de la avenida Paulista, y yo tenía un departamento que estaba ahí en la Bella Vista, que es del otro lado, está Jardín de este lado, del otro lado Bella Vista, estaba 3 cuadras bajando, un departamento de Airbnb. Estaba terminando la cursada a fin de año, me tenía que ir, venía una empleada a limpiar el departamento una vez por semana, iba a entregar el departamento. Me acuerdo de la empleada, llamada Cleusa, la empleada, es un amigo todo. Yo no me tenía que ir ese día, ella venía a limpiar porque venía otra persona. Y yo había cambiado, tenía reales para tomar el taxi para el aeropuerto. Y después tenía dólares, me había olvidado que tenía que pagar el último día. Entonces me senté con Cleusa y le dije, mira, Cleusa, no tengo reales. Lo único que me queda es esto acá y es lo que para llegar al aeropuerto. Pero te pago en dólares. Le mostré, 2011 esto, cotización, te pago más porque no llego con el cambio. Le doy. Me dice, portugués, olha, seu Gustavo, obrigado, mas sabe que eu com isso não compro pão na esquina. Tuve que ir hasta Avenida Paulista, cambiar, volver para dárselo. Si yo hago eso con mi empleada en Argentina, ella me trabaja los tipos de cambio, ¿me entendés? Me dice, ¿a qué? Me he contado con liqui, ¿qué es? ¿Entendés? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque vos tenés una política monetaria fuerte, que es lo que hoy el presidente del Banco Central está haciendo. Ahora empezó a bajar la tasa, ya la bajó 0,25 y va a empezar a bajar, pero vos te anclás sobre una lógica financiera y una lógica de equilibrios macroeconómicos, que fue lo que le dio al segundo Lula, que vos recién nombrabas, el investment grade, y que Dilma se lo sacó cuando tuvo el desbarajuste de los gastos públicos. Agrego sobre el tema Selic, que hay una cosa interesante, que es Selic y no Selic, ¿no? Es otra cosa, claro. Esto es Selic, es otra cosa, pero suena parecido. Digo, hay de todos modos, digo para ver también los matices, no estoy disintiendo con lo que se dijo, pero sí agregando, complementando en todo caso. Digo,
la puja política es muy fuerte al mismo tiempo sobre el tema de la tasa Selic y sobre ese 13,5. Digo, a tal punto que sectores no marginales, digo, sectores que están en el gobierno, pertenecientes a Partido de los Trabajadores, hablan del PBC, con B larga, que es o Partido Banco Central. Lo llaman de esa manera porque dicen, en realidad, derrotamos a Bolsonaro, y lo dicen casi abiertamente, y el partido que tenemos a derrotar, en todo caso, puede ser Globo, que Globo de nuevo está, digamos, Globo está en alianza, así que si ustedes quieren, estoy esquematizando mucho, esto daría para hablar horas, pero estoy esquematizando muchísimo. Globo, que también después de ser temerista y bolsonarista, estuvo con el retorno con la redemocratización de Brasil, lo voy a decir de esa manera para decirlo rápido. Globo está con lo que sería este partido Banco Central. Lula no. Digo, ahí hay una tensión fuerte y permanente. Y va a ser permanente, porque además esa es otra de las características de Brasil, que es alianzas y contradicciones entre socios, mientras haya intereses comunes. Cuando no hay intereses comunes, es 2016, golpe contra Dilma, Temer, más allá de los méritos que puede haber hecho Dilma, o que puede haber hecho Lula, opinión personal, y alguna vez se lo plantea algún amigo brasileño, a no plantearse el mismo la reelección cuando ya podía, no cuando no podía. Sí, por supuesto. Lula quiere bajar lo más posible. Lula dice que esa es la clave de desarrollo de Brasil. No, la posición de Lula no es el 0,25, digo. Es lo más posible, digo. Y eso es la pelea de Lula y de Haddad, del ministro de Economía. Del otro tema no te puedo contestar porque yo no sé quién va a ganar. O sea, yo tengo un deseo de quién gane, pero no sé quién va a ganar, Jorge Hugo. Así que no, por eso no te puedo. Claro. Ni las encuestadoras saben. Ahora, si hablo de Juntos por el Cambio, y perdonen que me meta, yo veo dos posiciones respecto a Brasil. Yo veo una posición más, ni siquiera sé si llamarla mercosurista, pero una posición más parecida a la tradicional de la Argentina de la democracia. Digo, ¿a qué me refiero con la tradicional? La declaración de Foz do Iguazú del 85 es muy parecida a la declaración de enero de este año, muy parecida a la declaración bilateral de enero de este año, muy poco leída. Muy importante políticamente, no les voy a explicar a ustedes, porque de esa declaración no solo surge algo que en realidad no tuvo éxito, que es la integración productiva. Estoy hablando pre-Mercosur, ¿no es cierto? Época Alfonsín. Pero surge la construcción de confianza política, institucional y el abandono de la hipótesis de conflicto mutua, que no era poco, para un país que en ese momento tenía un puente, ¿no es cierto? Uno solo me parece que tenía en ese momento, no tenía ni siquiera los dos, tenía un solo puente. Por la idea de por la hipótesis de conflicto, por la invasión, más el tema de las fronteras móviles de Golberí, toda la historia que ustedes conocen bien. Entonces digo, comparar con eso, digo, yo insisto mucho, aquí y fuera de la Argentina, en que yo creo que a veces nosotros no tenemos noción de ese proceso, de la importancia de ese proceso, y lo que termina en el ABAC. Y cruza varios gobiernos de distintas ideologías. Y ninguno repudió eso. O sea, el ABAC viene de el ABAC Menem, digamos, bien, si ustedes quieren, viene de aquella reunión Alfonsín Sarney. El señor sigue las relaciones con Brasil en su época. El ABAC es reivindicado por Héctor Timerman ante la OEA en su momento, y no hay nadie en contra en la Argentina, hay consenso absoluto. Lo que digo es, me parece que hay una parte, por lo que yo leo, que hay una parte de Juntos por el Cambio, que está más en esa línea, es acercarse a Brasil, digo, con y sin Mercosur. Digo, sin Mercosur no habla nadie, pero básicamente yo veo una posición brasilenista, no digo brasileñófila, digo, y ahí disiento con De la Balse, yo creo que sí, la Argentina tiene un aliado, que es Brasil. Digo, sin ninguna duda, digo. Si hablamos de Estados Unidos, claro, si hablamos de Estados Unidos y China es otra cosa, por supuesto. Es obvio que tiene, pero sí tiene más de un aliado. Pero Brasil es sin duda el gran aliado argentino. Sí, sin duda el gran aliado argentino, sin ninguna duda. Yo veo que dentro de Juntos por el Cambio, yendo a tu pregunta, Jorge Hugo, me parece que ahí hay dos posiciones. Esa es una posición por lo que yo leo y por lo que yo hablo con algunos amigos. Esa es una posición, y hay otra posición
más parecida a la que el gobierno anterior ejerció, de despolitización del Mercosur y despolitización de la relación con Brasil. Me parece que ahí hay posiciones encontradas. ¿Qué va a pasar de acuerdo a quien gane el 14 y qué va a pasar de acuerdo a la realidad, de acuerdo a quien gane el 22 de octubre? Y tal vez el balotaje es algo que nadie sabe, pero me parece que hoy es interesante también analizar esas diferencias. Muchas gracias. Es una discusión lo que se discute en el fondo de todo esto. Y nosotros nos hemos preguntado mucho, mismo la teoría del desarrollo, es si 350.000 millones de dólares de superávit no es pérdida de bienestar en equilibrio de desarrollo que no se está compartiendo con la población hoy viviente y vigente y futura. Entonces, Alberto, en el segundo Lula no, en el Dilma 1, sí, en el Dilma 1, algunos dentro del PT decían, lo decía gente seria, no chantas, hablo de gente seria. Gente seria que decía lo que vos estás diciendo, decía. más ortodoxo sería, Exactamente. el balance tiene que ser Dice, cero. ok, claro. O en todo caso, decía, de eso no podemos sacar 50.000 de esos 350.000. Claro. Sí, sí. O sea, Es fue un una tema, ¿no? discusión Porque- esa. No, ya sé lo que vas a venir a decir. Pero no decían sacar los 350.000. Aparte de hablar en la Argentina de que te sobran dólares, Claro. dejémoslo ahí. Es una Es así. vergüenza, pero habla. Pero digo, fue un debate ese. Solo para agregar, primer tema, si yo llego a los 350.000 es por algo que hice, Claro. por la acumulación. Segundo punto fundamental, 350.000 millones de un PBI de 3 bi no es tanto, porque lo estamos viendo en términos de Argentina. Ahora, cuando yo lo veo en términos del tamaño de Brasil, ¿Cuánto sería acá el equivalente? y el equivalente acá en Argentina serían 40.000, 50.000 millones. Más o menos. Suponiendo a un PPP, a un PBI, PPP, un PBI nominal, capaz que menos, pero es más. Sí, entonces yo entiendo lo que vos decís. Para mí el punto fundamental, vuelvo a insistir a la pregunta que el señor hizo, no está dado en sí por las reservas, sino está dado en sí en el brasilero decide apostar a su moneda. Cuando vos decís apostar a tu moneda, todo el resto es consecuencia. Entonces la desaparición de la moneda es lo que hace con que vos no puedas pensar en todo el resto. Entonces, Ahora, hay una cosa, tomando lo que vos decías, no sé si estoy en lo cierto, pero el carry trade que venía del último Fernando Henrique, del Fernando Henrique II, lo termina Lula. La deuda en dólares era explosiva y convierte esa deuda en reales. sí, pero Y termina con ese proceso adictivo, como decían en aquel momento. Lula hablaba de adicción, digamos. La deuda esa era, o la forma, era explosiva. Lula pierde las elecciones, ¿te acordás o se acuerdan? Lula pierde las elecciones diciendo que va a devaluar, y las pierde. Fernando Henrique dice que no y devalúa a los 5 días, me parece. Creo que asume el 1 de enero y devalúa el 6 de enero. Fue una cosa por el estilo, es así. Lula decía, voy a devaluar, pierde las elecciones. Claro. Pero ahí, con respecto a eso, creo que el punto importante que tenés que considerar es esto. Sí, vos venías, la primera etapa del plan real es un tipo de cambio atrasado. Claro. Y eso es que obviamente Fernando Henrique cuando escribe en sus memorias dice, yo cuando está con el equipo, es un equipo fenomenal que arma el plan real, deciden low fear y no la dolarización. Obviamente Brasil no tenía el historial que tenía la Argentina con respecto al dólar, pero Brasil cuando toma la decisión de la devaluación, que es mucho más controlada y está blindado eso con el FMI, la realidad es que hay que recordar esto. Lula cuando asume, ¿a cuánto va la tasa Selic? 22%, 23%. Eso significaba que si yo tomaba un préstamo en Japón a una tasa negativa, o sea que me daban la plata, yo la ponía en Brasil, me daba 22% en dólares y después la sacaba. Porque la cuenta capital estuvo cerrada. Entonces el carry trade en realidad no está dado por la lógica de la deuda estatal, etcétera, sino porque el sistema financiero, los dólares en el equilibrio del central, siempre estuvieron positivos.
¿sí? Entonces, por eso es la tasa. Y eso Lula nunca lo terminó y nadie, porque si no el plan real quiebra sin eso. Sí, totalmente. Gracias. Bueno, primero muchas gracias a Martín y a las excelentes exposiciones tan claras y con ideas muy concretas y realistas y efectivas. Quería una pequeña aclaración. Cuando Felipe de Laval se refiere a la Argentina amiga de toda salida de ninguna, se refiere a la competencia entre Estados Unidos y China. Es una especie de neutralidad en ese tema, ¿no es cierto? Y también él señala que hay ciertas líneas rojas que Estados Unidos no permite que se cruzan y hay ciertas líneas rojas para China. Cada superpotencia tiene líneas rojas. No, hasta acá somos amigos, este punto no es... bueno, ese es un punto. Yo no veo que la Argentina tenga conflictos pendientes internacionales con Brasil. Más aún, yo fui embajador en Naciones Unidas hace muchos años, canciller Alberto. Nosotros antes de la Asamblea hacíamos una reunión conjunta, la delegación argentina y la delegación brasilera, punto por punto los temas que se iban a tratar en la Asamblea, coincidimos en todos. Hubo un solo tema en que no coincidimos, que era el de la aspiración brasilera a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. Y eso lo dije, se lo dijo, pero ¿era franco o era total? Un diplomático brasileño muy importante decía que Brasil será candidato permanente a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. Le costó el puesto. Bueno, pero dijo la verdad. El Consejo de Seguridad no va a ser reformado. No porque no deba ser reformado, sino porque... Ahora, Brasil lo sabe, porque Celso Amorim es un inteligente. ¿Cuál es la pretensión que él sigue cuando sigue insistiendo en que se reconozca la candidatura, la afirmación de que Brasil debe ser miembro del Consejo de Seguridad? Obtener el reconocimiento de que Brasil es una potencia importante más allá de la región, en aspectos mundiales. Yo estuve embajador en Rusia y Celso Amorim, que era canciller, estaba de visita, dijo que en la reunión que había tenido él con el canciller Primakov, le había dicho, señalado que Brasil, que Rusia, la Federación Rusa, apoyaba la candidatura de Brasil al Consejo de Seguridad. Yo fui al Ministerio de Relaciones Exteriores, me dijo, no, nosotros no hemos hecho eso, nosotros hemos hecho es un legítimo aspirante. y la cambió. Pero esa afirmación está buscando un rol de Brasil de jugar más allá no solamente de los problemas regionales, sino en la escena mundial. Esta es la implicancia de meterse en el tema del tema Rusia-Ucrania. Que, bueno, yo no soy lector de diarios brasileños, pero me recomendaba leo O Globo, un editorial que señalaba que era una vergüenza para Brasil lo que había ocurrido con el presidente ucraniano, que le había dicho que por razones de agenda no tenía tiempo para recibir al presidente del Brasil. Que era una vergüenza y lo criticaba duramente al presidente de Brasil, no al presidente ucraniano, por haber gestionado eso. En segundo lugar, otra cosa que me llamó mucho la atención, evidentemente Brasil siempre fue el aliado natural de Estados Unidos en la América Latina. Viene desde la época del Barón de Río Branco, que siempre se inclinó a tener una buena relación con Brasil, con Estados Unidos, y nosotros desde Sáenz Peña y Quintana, la primera experiencia panamericana, influenciada además porque nuestra relación con Inglaterra eran dos economías complementarias y con Brasil y con Estados Unidos eran competitivas. La situación económica favorecía esa situación. Pero bueno, no quiero entrar en... claro. Pero Brasil, como siempre, ha tenido una relación muy buena con Estados Unidos y bueno, la entrevista Lula, Vargas con Roosevelt,
De ahí surgió la alianza, envió tropas a la Segunda Guerra Mundial. El pago de eso fue el financiamiento de Volta Redonda y hacer de Brasil una gran potencia industrial, que es otro tema en el que no me meto porque no sé si puede ser. Si en esta situación económica y regional actual, Brasil o Argentina pueden ser, otros países pueden ser potencias industriales, pero en fin, no me meto en lo que no sé. Pero me llamó la atención la agresividad de Estados Unidos con Brasil. Cuando el vocero del presidente de los Estados Unidos dijo que Brasil repite como un loro, like a parrot, lo que dice Rusia. Es una cosa ofensiva incluso. Es decir, lo que quiero decir es que tengo duda de si ha sido sabio, eso sí es sabia en esa prudencia tradicional que siempre ha tenido Brasil y sabiduría y buena gestión, forzar esta presencia en el tema internacional metiéndose con el tema Ucrania. Me parece que ahí se puede recibir un revés. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hoy hay ciertos puntos de partida muy importantes para el futuro, porque yo siempre parto de la base que estamos en un mundo nuevo y necesitamos paradigmas nuevos. Hablar de hace 10, 15, 20 años es antropología. Primer tema importante. Nosotros consideramos correctamente que Brasil es nuestro principal aliado, y hay aliados. La frase de Felipe de reminiscencias de John Henry Templeton, alias Lord Palmerston, es erróneo, ¿no? Más que peronismo, es palmerstoniano del siglo XVIII, siglo XIX. Hay intereses, hay aliados, hay amigos, hay enemigos, hay vida cotidiana. Todo lo demás dejémoslo porque si no uno entra ya en términos pocos académicos. Ahora, primer dato importante, Brasil es nuestro aliado, fundamental y tiene que seguir siendo. ¿Somos para Brasil el aliado fundamental? Eso... o sea, no viene al caso, pero todos estamos metidos en política futuro y es el primer punto de partida. Hay simetría en percepciones de alianza. Es el primer tema a debatir, fundamental, fundamental. Segundo tema, hay que entender a Brasil, totalmente de acuerdo, Martín. No nos entendemos nosotros, mal podemos entender al Brasil. No entendemos a Brasil, no entendemos a Estados Unidos, a Rusia, a China. ¿Por qué? Porque disasociamos lo interior de lo externo. Nosotros vivimos de imaginarios. Nuestra clase política vive de imaginarios. Es gravísimo. Necesitamos rápidamente, más allá de nuestras diferencias políticas, que las son, tenemos que hacer rápidamente un curso de cerramiento entre lo interno y lo externo. Porque como decía el gran filósofo Yegual. Entonces me parece que es fundamental esa primer pregunta. ¿Hay mismas percepción de interés y de alianzas? ¿Podemos volver, no Alfonsín, podemos volver algún día a Uruguayana? Porque otro tema importante a futuro, si nosotros vamos a caminar y transitar el siglo XXI más cerca, necesitamos mecanismos de trabajo en conjunto. Más allá, Noli, lo que se pudo haber hecho quizás en tu época en Naciones Unidas, que dudo que se siga. Por ejemplo, nosotros tenemos reuniones de gabinetes conjuntos con Chile y no con Brasil. ¿Cómo dialogamos con Brasil? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo interactuamos? Lo que ustedes plantearon, planteaste vos muy bien, Martín, es fundamental. ¿Hay diplomacia parlamentaria conjunta? Lo dudo. ¿Hay diálogo entre los bancos centrales?
lo dudo. O sea, nosotros tenemos que crear una maraña institucional de deliverance urgente con Brasil. Porque si no, de lo contrario, vamos a seguir entendiendo mal y que Brasil nos entienda. Que Brasil entienda que para nosotros, yo diría en gran medida para la mayoría del arco político argentino, Brasil es prioridad número 1. Y hay que ver si es así. Yo creo que el próximo presidente, yo tengo mi candidato, cada uno tiene el suyo, lo primero que tiene que hacer es ir al Brasil y hablar muy francamente con Lula y decir dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y un tema no menor es el asiento permanente en el Consejo de Seguridad. No es un tema menor porque hace a una percepción distinta de cómo se ve Brasil frente al mundo y una percepción distinta, ergo, de cómo ve Brasil a los otros frente al mundo y cómo se ve Brasil frente a la región. Así que a mí me parece que esto, hay 2 o 3 temas muy importantes que sería muy bueno de Alberto quizás seguirlos. Es una agenda muy necesaria a futuro, quizás más adelante con el embajador de Brasil, ¿no? Que como el otro día estaba con él y él me recordaba que en su vida ha tenido algunos tránsitos fuera de la Argentina, creo que va para 15 años en Argentina, ¿no? Así que es un gran argentinólogo que nos conoce. Hay un dato muy interesante, vos hablabas de Marco Aurelio, el problema es que Amorín es de la casa, por primera vez el asesor presidencial es de la casa, Marco Aurelio no, con lo cual hay una línea de comunicación muy interesante. Pero bueno, simplemente lo felicito, realmente es un tema que hay que dedicarle mucha más atención y sobre todo trabajar con la simetría que yo tengo mis dudas. Si uno le pregunta a los brasileños, la respuesta es sí a lo que vos decías. Si uno le pregunta al gobierno brasileño, la respuesta es sí. O sea, ¿nosotros somos el primer anillo de alianza para ustedes? Sí. Es Argentina primero, Mercosur después, UNASUR después, América Latina, CELAC viene después, etcétera, etcétera, la posición brasileña. Si le pregunta al gobierno brasileño, si vos le preguntas a los empresarios, la percepción supongo que es diferente. Bien, exactamente. Es distinta. Primera cosa. Claro. Y una cosa al pasar que siempre quedó olvidado, incluso quedó olvidado por el propio gobierno en su momento. Yo recuerdo una vez, esto debe haber sido 2004, digo, Kirchner debía tener un año de gobierno más o menos, y fue a la New School y hubo una reunión con Krugman. Y Krugman preguntó, a mí me quedó grabado, entre otras cosas porque nunca se hizo. Krugman preguntó, dice, ustedes no, era público esto, no secreto, ni discreto, nada, ni secreto ni discreto, era público. Y le pregunta a Kirchner, ¿ustedes no pensaron en juntarse con Brasil y hacer un OPEP de la soja? A mí me quedó grabadísimo eso. Me quedó grabadísimo que tiene que ver con lo que vos dijiste del comercio con Asia. Es un ejemplo nada más, ¿no? Ahora, digo, a lo largo de, no ahora, a lo largo de muchos años, no solo faltaron reuniones de gabinete, sino que, por ejemplo, no hubo ni siquiera discusiones informales sobre China, que es principal socio de los dos, en todo caso. O en el caso de Argentina varía entre China y Brasil, no importa, pero estamos hablando, sabemos de qué hablamos. No hay ni siquiera un intercambio, yo creo que no hay a nivel Cancillería, no hay a nivel Ministerio de Economía y no hay a nivel académico. No hay, bueno, discutamos qué hacemos con China, más allá de si es que podemos hacer algo coordinadamente o no, o estamos sujetos a solo la relación bilateral, pero ni siquiera conversación informal sobre eso. Es muy impresionante, coincidiendo con lo que vos decís. ¿Hay traducción del tucumano o no tenemos? Hay. No, brevemente, porque ya se ha dicho casi todo lo que... Pero hay una cuestión que está claro también, que la relación argentino-brasileña que se cimentó desde
no solamente de Frondizi con Uruguayana, sino después también con Alfonsín y Sarney, la Argentina se ha desequilibrado frente a Brasil en los últimos 60 años. Es un país mucho menor que lo que era Brasil. Es decir, había un equilibrio en muchos temas nucleares, que son los temas que yo he manejado, el ABAC en particular. Yo no sé si el ABAC se podría hacer hoy. No sé si se podría haber hecho la apertura de los programas nucleares hoy. En ese momento la Argentina en algunas cosas estaba más avanzado que Brasil y fue una muy buena decisión de ambas partes. Pero creo que efectivamente Ricardo usó la expresión la imaginación. De alguna manera creo que la Argentina tiene que tener noción, no para empezar a jugar desde abajo, ¿eh? Yo creo que justamente para que vos asumas las mismas posibilidades y responsabilidades que tiene Brasil en el sistema global. Nosotros hasta no hace demasiado tiempo podíamos jugar papeles igualmente importantes que Brasil, en Naciones Unidas, donde fuere. By the way, Brasil quiere estar en el Consejo de Seguridad. Brasil quería estar en el Consejo de la Sociedad de Naciones también. No es del Consejo de Seguridad. Es histórico que Brasil quiere estar, si es miembro permanente de estos órganos. Bueno, lo que yo creo que es muy importante es, sin duda, Brasil es un aliado, sin duda, un aliado lo es desde Alfonsín para adelante, digamos, ¿no? Antes no lo era, y viceversa, ¿no? Creo que no es un cambio menor. Y creo que tiene que seguir siendo, pero aliado yo creo que lo de Felipe Lavalse que mencionabas vos, digo, ¿quién es el que vos, el que aclaró eso? Básicamente, una de las grandes discusiones que tenemos en este momento es dónde tiene que pertenecer Argentina o Brasil o quien sea respecto al conflicto de Estados Unidos-China. Y francamente, yo he escrito alguna cosa sobre eso, ciertamente para la Argentina nosotros tendremos toda la pertenencia sistémica que hay que dar el sistema democrático y todo lo que era con Estados Unidos, Europa Occidental, Latinoamérica y todo lo demás, pero en el resto del mundo vos tenés que tener relaciones cercanas con todo el mundo. Y tenés que saber cuáles son las barreras. Una de las barreras son claramente meterte con temas de seguridad militar y estratégico con lo que son del otro barrio, porque ahí sí te vas a comprar un pleito grande con los países grandes. Exactamente, y eso sí es algo, esos son temas que vos podrías estar discutiendo con Brasil. De hecho, yo creo que este mecanismo de Itaipava que existía de los contactos no existe más. Eso no existe ya hace mucho tiempo. Sí, pero esto estamos hablando de Brasil y Argentina. Es decir, nosotros teníamos la cuestión de los intercambios de ministros de Relaciones Exteriores y de defensa de ambos países, porque en una democracia la defensa es parte de la política exterior, no al revés, que es un tema central. Porque vos tenés que, la defensa tiene que estar dirigida a que haga la política exterior y intervienen o no intervienen cuando la política exterior lo determina, no cuando vos querés intervenir simplemente porque te querés meterte en un conflicto. Pero el otro tema que yo creo que nos tenemos que preguntar, sin duda que la relación con Brasil tiene que seguir siendo fundamental para nosotros, pero coincido con Ricardo, no sé si es a la inversa. Yo lo he visto mucho, yo soy embajador en Alemania, soy embajador en Australia, con relaciones intensísimas con mis colegas, de hecho, con Roberto Jaguaribe, que es el hijo de Helio, es el embajador en Alemania, lo conocemos hace 40 años, pero es evidente que Brasil tiende, que es natural por lo que son ahora, a presentarse, nunca se van a presentar en esos ámbitos como Mercosur, ahí se presentan como BRICS, y es lógico que lo hagan, y no es una cuestión, nosotros lo que tenemos que hacer es qué podemos hacer nosotros para volver a tener el peso que la Argentina debería tener, entre otras, todos los despelotes que hemos tenido en estos últimos 20 años que sirven por un lado y para el otro para crear complicaciones, pero evidentemente yo por lo menos de lo que hablo Juntos por el Cambio, no veo a nadie que diga que no tenemos que tener relación comercial y sobre todo el Mercosur, pero ahí va la cuestión también, el Mercosur de alguna manera tenemos que hacer que funcione, no digo ni siquiera mejor, no digo ni siquiera como tendría que haber funcionado en sus documentos fundacionales, sino que el problema central es que los documentos fundacionales del Mercosur como organismo, incluso si hubiese sido de una aduanera, las reglas han cambiado en todo el mundo con eso. Es decir, de alguna manera hay que adaptar los dos, tenemos que adaptar eso para que funcione de una manera que efectivamente les convenga a los 4 miembros, esa es la verdad. Porque el sistema, yo creo que una de las razones por las que no ha funcionado en los últimos, sobre todo los últimos 20 años, es porque las reglas empezaron a cambiar desde el septiembre 11.
La regla el funcionamiento del mundo empezó a cambiar del September 11, después cuando vienen los Estados Unidos, esa es mi visión porque lo he visto de cerca de Estados Unidos, el que empieza a presionar a partir del 2008 a China y no al revés. Eso es este es otro fact. Pero bueno, pero eso cambió la economía. Y si vos cambias la economía y el resultado, las aperturas no son las mismas que antes y todo demás, y el Mercosur se quedó enquistado en esto, quedó estancado completamente. Y creo que eso hay que ver de qué manera puede servir mejor a los intereses de los 4 miembros, no solamente, por supuesto, ni de Brasil ni de nadie, y no sé realmente si eso nadie está dispuesto a discutir. Y una de las razones por las que yo percibo que nadie está dispuesto a discutir es porque el Mercosur se convirtió en una especie de ícono que no se puede tocar ni siquiera para decir de qué manera lo ajustamos. Y eso creo que es un grave problema. Lo otro que es la cuestión esta de la coordinación, de la falta de coordinación, Tomás ya me tocó un par de veces, de que, bueno, por ejemplo, en el G20 no hay ninguna coordinación entre los países latinoamericanos. En el G20 es lógico que no la haya porque si justamente el G20 está para tratar de unirlos a todos los que están ahí, que encontremos puntos en común y no para que los latinoamericanos con su cosita, los asiáticos con el otro, los únicos que se mueven así son los europeos y a veces por eso tienen conflictos con todos los demás, como pasó en Hamburgo y como vuelve a pasar, casi pasa acá. Por supuesto, pero son los únicos que van más o menos juntos. Y una de las cosas que hay, por supuesto, en el Mercosur, hay en las discusiones, están los europeos por un lado, están los del G7 que se tienen sus reuniones informales por el otro, y está el de países emergentes donde estamos todos nosotros, China, Rusia, nosotros en nuestra presidencia lo empezamos a sumar a Arabia Saudita, así que eso que no hay coordinación o discusión de los temas, eso es falso. Y con Brasil en particular, nosotros jamás en ninguna reunión que yo he ido, francamente, no se ha tenido reuniones aparte bilaterales con Brasil, nunca. Porque efectivamente hay una cuestión básica que es lo que tenemos que hacer los dos. Y bueno, en parte, muchas de las razones por las que tenemos, a lo mejor no se nota, es porque muchas de las posiciones tienden a ser comunes. Lo que dice Noli es cierto, en las Naciones Unidas, no sé si no se hace ahora, sería bastante increíble, francamente. Pero contesto eso que preguntaste, sí. Aún se discutía... Jorge Argüello me dijo que cuando él era embajador de las Naciones Unidas habían hecho lo mismo. Digo más, existía... Bueno, pero Martín, existía esa discusión. Yo soy Pero la existía prehistoria, incluso ¿viste? durante el gobierno militar. Era el único país con el que se coordinaban posiciones en Naciones Unidas desde que yo llegué a Naciones Unidas en el 80. Bueno, sorry, un poco tarde, pero si me perdonan. El factor militar. En Brasil el factor militar tengo la impresión que siempre fue muy fuerte en la democracia. 3.000 o 6.000. Aparte de estos 3.000, aparte, ¿no? Bueno, esto es más o menos como Venezuela, al representante que ha puesto generales, el director de contaduría del Ministerio de Salud Pública es un general. Bueno, en Venezuela me refiero. El factor militar en Brasil es un factor importante. Las Fuerzas Armadas, primero, no sufrieron el desprestigio de las nuestras porque no tuvieron una guerra perdida, bueno, pues 1000 factores que no vamos a entrar. Pero en este posicionamiento internacional de Brasil, ¿las Fuerzas Armadas tienen alguna influencia? ¿Tienen un 6? ¿Tienen el presidente Lula las tiene que considerar, las tiene que tener en cuenta? O no, acá nada, se ganaron el... En Brasil hay una parte del poder político. En Brasil, y ustedes lo saben, hay una parte que el poder político siempre tiene en cuenta, que es la parte científico-tecnológica de las Fuerzas Armadas, que es un nivel de desarrollo alto, clave, esa es una parte. Si la pregunta es desde el punto de vista doctrinario de política exterior, yo leí documentos en la época de Bolsonaro y los documentos no eran la política tradicional brasileña democrática, digamos, los documentos iban bastante más allá, los documentos en la época de Bolsonaro, y también son documentos públicos, se parecen bastante a los documentos de la época dura de 1964-85, de la dictadura brasileña, se parecen bastante, Yo no tengo información hoy para contestarte hoy sobre esto. No tengo información sobre eso. Lo que sí sé
es que hay proceso, y antes por eso lo mencioné, de desmilitarización en el sentido, no solo en el tema de los 3.000 o 6.000 o vaya a saber cuántos, sino en influencia política directa y en influencia política directa en 2 sectores muy importantes en Brasil que antes no tocamos. Bueno, yo toqué uno, lo mencioné. Uno es el de la inteligencia y el otro es el de la policía. Porque en realidad se llaman PM, no son policías militares, aunque se llamen, pero se llama policía militar. Y hay una cosa que aquí no se sabe, que es que el jefe de la PM, es decir, lo que sea el jefe de la bonaerense, puede ser vetado por el ejército. Para la Argentina eso es inimaginable. Digo, para hablar de desarrollos comparados en cuanto a política de seguridad y defensa, que además en la Argentina es de consenso, claro, es ilegal por consenso democrático, sí, y además por consenso democrático básicamente radical peronista desde los primeros años de la democracia. Consenso absoluto que no se rompió nunca. Bueno, en Brasil la realidad es distinta, digo, para hablar solamente de una cosa. Pero no quiero guitarrear sobre lo último que decís, porque no sé cuál es la situación hoy. Esto es estimación. Mi estimación es que debe ser una situación transicional, no debe haber algo definido. Digo, mirando lo que pasa con Bolsonaro, y no solo el propio Bolsonaro, sino, bueno, además de los cuadros medios, que es lo que yo cité, efectivamente llegó a haber un gobierno de generales. En realidad Bolsonaro era una rareza, pero llega a haber un gobierno de generales, varios de ellos en actividad. Además de todo, algunos en retiro y otros en actividad. Digo, eso, había una representatividad, incluso había una representatividad en el voto de eso. Porque tenían votos, y tienen votos, que es la otra cosa. Digo, porque ahí hay varios senadores. Así, también yo creo que es una realidad para estudiar esa. También. Creo que si seguimos extendiendo la reunión nos van a Podemos echar. seguir. Sí. Dígame, claro, la pregunta es uno de los temas pendientes de la agenda con Brasil. En Europa. No en Europa, francesa, alemana, italiana. Hay una política de la Unión Europea, de la NATO, ¿no es cierto? Prácticamente, pero ya de la Unión Europea, que ahora va a tener una alteración muy grande porque Alemania se va a convertir en 5 o 10 años en la principal potencia militar no nuclear europea. Un poco de dedicar el 3% de su Producto Bruto a la... Pero el hecho de que, por ejemplo, la defensa del Atlántico Sur, yo recuerdo un momento que la Marina Argentina aterrizó en el portaaviones de brasilero. Pues ahora Brasil no tiene portaaviones y nosotros tenemos aviones. Antes que nada quería agradecerle. Una de las reuniones Más íntimas creo que hemos tenido en número, pero más productiva, sincera y de alto nivel. La verdad que los felicito a todos. Un día absolutamente outstanding. Daría para seguir toda la noche, ciertamente. Bueno. Así que un aplauso a los expositores.